Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Les vamos a pedir aguardar 5 minutos, así todos y todas quienes tienen ganas de estar participando de esta capacitación pueden estar presentes y ya vamos a estar iniciando. Ahora sí, buenos días, les damos la bienvenida, siendo 10:05 vamos a iniciar con este segundo encuentro del ciclo de capacitaciones sobre productividad y exportación para pymes. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes, mi nombre es Florencia Iglesias, soy directora de capacidades productivas y estoy a cargo de la agenda de capacitación para pymes e instituciones de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Quería contarles que este segundo encuentro se enmarca en un ciclo de formación permanente, de encuentros quincenales, en los cuales vamos a estar abordando las distintas áreas temáticas para procesos de mejora continua, productividad y competitividad que las pymes argentinas deben considerar para poder promover sus negocios internacionales y poder generar posicionamientos en ese sentido. Además, lo que nos interesa de estos seminarios, más allá de sensibilizar sobre esta agenda de productividad PYME, es también que ustedes puedan identificar oportunidades de mejoras internas, espacios de vacancia, necesidades a resolver en sus estructuras empresarias y poder contar con las distintas herramientas e instrumentos que la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y el Ministerio de Desarrollo Productivo pone a disposición para encarar procesos de asistencia técnica y consultoría. En este marco, como presentamos en el primer encuentro con la presencia de nuestro subsecretario, está vigente la convocatoria a la presentación de proyectos estratégicos de asistencia técnica con el programa de apoyo a la competitividad, que luego en el chat vamos a estar consignando la información de cómo pueden acceder al mismo, y a medida que este seminario se vaya desarrollando y nuevas propuestas que puedan colaborar con procesos de mejora continua y productividad se vayan encarando desde la Secretaría, también las vamos a estar compartiendo acá.
así pueden también acceder a esa información. Dicho esto, contarles que hoy es el segundo encuentro del seminario. El primero estuvo a cargo de Santiago Vexina y José Luis Sánchez. La grabación de ese primer encuentro la van a encontrar dentro de la plataforma Capacitar, junto al resto de propuestas de formación que tenemos a disposición para promover estas agendas estratégicas. Y este segundo encuentro, de alguna manera, tiene como objetivo retomar esa propuesta inicial de trabajo integral sobre las estructuras empresarias de la gestión PYME, mediante el abordaje de una temática fundamental, a partir también de la agenda que trae la pandemia, que tiene que ver con los procesos de transformación digital y la industria 4.0 para nuestras pymes, y cómo eso impacta y promueve el desarrollo del comercio exterior. Para eso contamos con la presencia de Ignacio Benútolo y Carlos Palotti, a los cuales les agradecemos especialmente poder ser parte de este panel, y con la moderación de Esteban Casín. Esteban Casín, además de ser consultor de nuestra Secretaría en temas de formación, es especialista en innovación, es miembro del comité académico de GT-CUNSAM y docente en varias especializaciones y maestrías, vinculado a temas sobre sistemas territoriales de innovación, gestión tecnológica, economía creativa y emprendedorismo innovador. Le voy a dar la palabra a Esteban, agradecerle por su moderación y su planificación de encuentro de hoy, y nos encontramos en estos próximos encuentros. Gracias. Buenos días, muchas gracias Florencia, buenos días a todos los participantes. Un gusto estar en este ciclo nuevamente. Como bien decía Florencia, no es una actividad aislada, sino que forma parte de un conjunto de reuniones que hemos organizado justamente para poder tener una visión completa del proceso que las pymes tienen que atravesar para poder dedicarse a actividades de internacionalización. Como ahora vamos a ver en la pantalla que voy a compartir con ustedes, este ciclo tiene este conjunto de actividades, como les venía diciendo. No quiero dejar de invitarlos para la próxima reunión, que será el viernes 14, donde vamos a trabajar temas de diseño en el desarrollo de valor. Vamos a trabajar temas de marca, temas de posicionamiento, la importancia del diseño como una cuestión estratégica en la cuestión de las exportaciones. Simplemente para entrar en tema, antes de presentar a Nacho, a Ignacio y a Carlos, vamos a presentarles de qué va a tratar la reunión de hoy. Vamos a hablar de Industria 4.0, de transformación digital, del nuevo paradigma productivo, organizacional, comercial en el cual estamos inmersos y en el cual las pymes están evidentemente inmersas. Las cuestiones de cómo acceder a mercados internacionales, y vamos a tratar de presentarles casos de empresas que se han transformado tecnológicamente y digitalmente, y también, sobre todo a cargo de Carlos Palotti, de casos de empresas que han logrado internacionalizar sus servicios y productos. Para entrar en situación, nosotros estamos atravesando este cambio de paradigma entre lo que se llama Industria 3.0 e Industria 4.0. Evidentemente, no en todos los países y en todas las regiones este tránsito ocurre de la misma manera, ni tampoco es completa, obviamente, la transformación que implica la Industria 4.0, pero todo lo que tiene que ver con la transformación digital de la producción, la utilización de sensores inteligentes, la hiperconectividad, los sistemas de integración y otros habilitadores tecnológicos de los cuales va a hablar más en profundidad Ignacio, implica que efectivamente estamos ingresando a una nueva revolución tecnológica, tan potente, tan veloz,
como fue en su momento la tercera revolución industrial, alrededor de las tecnologías de información y comunicación, como fue la segunda, alrededor de los grandes cambios realizados a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, alrededor de la industria automotriz, el uso de la cadena de montaje, el Fordismo, como se decía en su momento, como forma de organización, la producción en masa y en serie. Y efectivamente nos encontramos frente a una gran diversidad de nuevas tecnologías, nuevos negocios, nuevas conexiones entre estas tecnologías, donde el tema del conocimiento, el aprendizaje, la asociatividad, las redes, son fundamentales. Desde ese punto de vista, tanto Ignacio como Carlos, dos expertos, ahora los voy a presentar más en detalle, vienen cada uno en su sector, en su rubro, en su actividad, trabajando hace años, desarrollando este tipo de tecnologías, desarrollando servicios para que las empresas puedan incorporarlas, desarrollando negocios tecnológicos. Por lo tanto, su experiencia es riquísima y seguramente va a ser muy útil para todos. Esto ha implicado el nacimiento de empresas, el nacimiento de sectores, la transformación de sectores preexistentes, la creación de nuevos modelos de negocios que tienen que ver con los productos plataforma, la respuesta inmediata, las tiendas en línea, la producción personalizada y a demanda, productos inteligentes con incorporación de servicios. En la vida cotidiana lo vemos, desde las empresas que nos traen los productos a casa utilizando meramente un celular, pagando por el celular, haciendo las transacciones bancarias directamente desde el celular o la computadora, cómo se maneja, por ejemplo, las cuestiones de la logística y la distribución, con drones, con inteligencia artificial, con Big Data, la robotización de ciertos aspectos de la producción, pero también de la distribución y el comercio exterior, la digitalización de la actividad portuaria, de la actividad mercantil. Es decir, estamos en una situación donde hay muchas nuevas oportunidades, muchos nuevos nichos, pero tenemos que prepararnos para eso, tenemos que conocer cuál es este entorno, por qué hablamos de un entorno que es abierto, que es integrado, por qué hablamos de innovación abierta, el valor del conocimiento, nuevas formas de relación entre los actores, entre las empresas y los centros tecnológicos, entre las empresas y las universidades, una necesidad imperiosa de estar actualizados, de mejorar y incrementar nuestras capacidades y nuestras competencias, y por lo tanto, simplemente ahora, con esta introducción, que espero que les haya servido, voy a dejar de compartir la pantalla y presentar a nuestro primer expositor, Ignacio Benútolo, ingeniero industrial del ITBA, especializado en gestión de la tecnología y la innovación. Creo que ahí nos conocimos, si es que nos conocimos antes por alguna actividad de ADINRA. Actualmente se desempeña como coordinador ejecutivo de la red de centros de innovación de ADINRA. ADINRA, por si no se sabe la sigla, es la Asociación de Empresarios de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Gestiona proyectos de innovación empresariales y nuevos emprendimientos de base tecnológica. Tiene a su cargo además la gestión del Centro Tecnológico Metalúrgico y coordina las acciones sobre Industria 4.0 de la entidad. Tiene a su cargo la Comisión de Tecnología de INRA y se desempeña como vinculador tecnológico, acercando el ecosistema de ciencia y tecnología nacional al sector productivo para la creación de nuevos negocios basados en innovación tecnológica. Bueno, Ignacio, la verdad, un gusto volver a trabajar contigo, estar juntos en la actividad. Antes solíamos ser un dúo que iba recorriendo las localidades y las provincias. Hoy tenemos a Carlos Palotti, cosa que mejora muchísimo nuestra performance, seguramente, así que podemos hacer un trío para recorrer localidades y provincias. Es una oportunidad hoy que nos da la CEPIME de hacer esta primera prueba y seguramente va a salir muy bien. Así que quiero hacer dos pequeños anuncios. Uno, que todas las preguntas o consultas o comentarios se hacen alrededor del chat y nosotros las recibimos y me las pasan a mí, y por lo tanto yo en algún momento voy a
interrumpir, si se me permite, a los expositores para trasladarle alguna de esas consultas o generar algún diálogo entre todos. Así que, adelante, Ignacio. Bueno, gracias Esteban, gracias también al equipo técnico de CEPIME y de Capacitar por la invitación a este seminario. Bueno, como comentaste vos, Esteban, la idea es hablar un poco sobre Industria 4.0, sobre las nuevas tecnologías, y después seguramente Carlos, con toda su experiencia, comentará casos concretos de empresas que usaron estas tecnologías para potenciar exportaciones. Pero bueno, voy a compartir pantalla. Así que vamos arrancando. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Bueno, para comenzar un poco, la idea es charlar sobre qué es Industria 4.0, de dónde viene un poco este término, qué quiere decir, de qué hablamos cuando hablamos de Industria 4.0. Básicamente, Industria 4.0 surgió en el 2010, 2011 en Alemania, cuando lo que se buscaba era consolidar un programa de mejora de productividad para la industria manufacturera, basado en las nuevas tecnologías que estaban apareciendo ya a nivel mundial, para mejorar la producción. En ese sentido, bueno, se presentó este programa con este término, y a partir de ahí el término tomó tanta relevancia que se empezó a usar a nivel mundial para presentar lo que se puede llamar como un nuevo paradigma de fabricación basado en nuevas tecnologías que permiten mejorar tanto la productividad como la competitividad de las empresas industriales, generando no solo mejoras internas, sino también nuevos negocios basados en la comercialización de la información y los datos. Se habla mucho de que Industria 4.0 también es la cuarta revolución industrial. Acá se ve un poco en detalle los años y a qué correspondía cada uno, algo de eso comentó recién Esteban. Lo más importante de la Industria 4.0 es cómo todo empieza a estar conectado, digamos, las máquinas, las computadoras, el personal, la información, los productos, todo empieza a estar conectado y transmitiendo información en tiempo real. Ese es el gran salto tecnológico. Un poco para tener una idea de qué pasa en Argentina y en qué situación estamos acá. Nosotros hablamos mucho de que existen como 4 generaciones de implementación de tecnologías. La primera generación, todo lo relacionado con automatización aislada y la implementación de TICs en el sector productivo, es algo que ya vivimos hace varios años. De hecho, entiendo que una gran mayoría de pymes tienen ya incorporados software de gestión en la producción, aunque algunas no, pero bueno, la gran mayoría sí y ya sabe de qué hablamos. Existe una segunda generación donde empieza a haber algunas automatizaciones dentro del proceso y algunos software que empiezan a integrar producción con esos software especializados en eso. Y la tercera y cuarta generación ya empiezan a integrar y conectar todos los diferentes sistemas de producción con el usuario. La idea es quizás comentar un poco, cuando hablamos de Industria 4.0, existe como un muy pequeño grupo que empieza a integrar y a utilizar estas tecnologías. Ahí hablamos solo del 6% de las empresas. Como verán, es muy incipiente la penetración de estas tecnologías. Un 45% de empresas, que bueno, en un estudio del BID se las reconoce como alpinistas, que conocen el término y están de a poco implementando estas tecnologías en sus procesos productivos, pero no llegan
a incorporarlas de la cuarta generación, y un grupo muy grande de empresas que, bueno, no conocen el término y necesitan sensibilizarse sobre a qué hace referencia este término y estas tecnologías. Un poco eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Pasó. Bueno, acá un detalle de ejemplos en diferentes relaciones dentro de la cadena de valor y aplicaciones de sistemas de cada una de las de los grupos de generaciones de Industria 4.0. Para hablar un poco, como este seminario está pensado más que nada para la exportación, hablar un poco de cómo está la situación a nivel mundial. Bueno, acá lo que se puede ver es que en los diferentes años, desde 2014 en adelante, la gran mayoría de las políticas industriales que existen a nivel mundial están basadas en lo que es manufactura inteligente e industria 4.0. Acá se ve un pantallazo general y acá lo que es Europa. La mayoría de las políticas industriales de los países se centran en que las industrias empiecen a implementar estas tecnologías, porque realmente el salto de productividad y de competitividad que generan es tan relevante que ya pasa a ser algo necesario más que deseable, y por eso la gran mayoría de los países de Europa ya planifican sus políticas industriales basadas en la incorporación de software y nuevas tecnologías al sector industrial. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? ¿No? Hablamos de Europa y del mundo, pero bueno, ¿cómo estamos acá? Recientemente, no sé si todos estarán al tanto, pero recientemente se lanzó el Plan de Desarrollo Productivo 4.0. Lo que se busca claramente es acompañar lo que sucede a nivel mundial con estas tecnologías y que cada vez más pymes y más empresas incorporen soluciones 4.0 en su producción. Existen, todo este plan lo pueden después descargar de la página de Argentina Bogar, pero básicamente existe una gran inversión orientada a capacitación, asistencia técnica, financiar inversiones y financiar infraestructura de apoyo para que las pymes incorporen estas soluciones. Dentro de ese marco también está la iniciativa INTECH, que me parecía importante comentar, porque es una iniciativa público-privada que el principal objetivo que tiene es liderar la transformación digital PYME, articulando la oferta de soluciones con tecnología nacional. Esta iniciativa está formada por actores públicos como el Ministerio de Desarrollo Productivo, la Agencia de I+D+I y el INTI, y actores privados como la UIA, ADIMRA y la Cámara de Industrias Electrónicas de Cadiel. Básicamente lo que buscamos acá es que todas las empresas puedan encontrar en un único lugar toda la oferta disponible que existe de soluciones, de expertos, de capacitaciones, de eventos, de casos de éxito, digamos que en un único lugar, en una única plataforma, encuentren todo lo que requieren para avanzar en un proyecto de implementación de Industria 4.0, obviamente acompañado de expertos, facilitadores, vinculadores tecnológicos, capacitaciones, financiamiento, bueno, todo lo que veníamos comentando. Acá una pantalla de lo que se viene ahora próximamente con el Hub INTECH que venía comentando. Pero bueno, eso como pantallazo inicial, y la idea ahora es hablar de los pilares tecnológicos, de las tecnologías que permiten que suceda todo esto que veníamos comentando. Acá lo que se puede ver es 9 pilares, puede haber más, puede haber menos, van a encontrar diferentes bibliografías o diferentes imágenes en internet sobre los habilitadores tecnológicos, pero bueno, acá mi idea es comentar estos 9, que son impresión 3D y fabricación aditiva, realidad virtual y aumentada,
almacenamiento en la nube, robótica industrial y colaborativa, Internet de las cosas, inteligencia artificial y Big Data, simulación, blockchain y ciberseguridad. Ahora en detalle voy a comentar cada uno. Así que bueno, arrancamos, si les parece. El primero, bueno, impresión 3D, creo que es de los más conocidos que se visualizan dentro de lo que es Industria 4.0. Básicamente, como para hablar un poco, Industria 4.0, el gran diferencial es que todas estas tecnologías, todos estos habilitadores tecnológicos tienen sentido cuando se los empieza a combinar entre sí. Y ahí empieza a suceder, digamos, la gran transformación y todo el conocimiento aplicado para generar nuevos negocios. Respecto de impresión 3D, bueno, ya deben conocer bastante de qué se trata, pero lo que se busca es apuntar a diferentes soluciones de prototipado rápido. En algunos casos, como se ve acá, para productos finales, pueden ser repuestos únicos, pueden ser dispositivos de control de calidad, puede ser diferentes soluciones de personalización y de productos únicos, pero también se puede trabajar mucho con validación dimensional, validación ergonómica, morfológica, modelos didácticos. Existen empresas, no sé si conocen el caso de Mirai 3D, es una empresa es un emprendimiento incubado por la Fundación Argentina de Nanotecnología, que se dedica a desarrollar modelos didácticos para cirugías de alta complejidad. Digamos, cada cirugía es única porque más allá de la teoría, después en la práctica, uno cuando arranca la cirugía se puede encontrar con diversas cosas no previstas y lo que se busca es disminuir ese riesgo, ¿no? Esos imprevistos. ¿Y cómo se disminuye? Haciendo practicar a las personas que van a hacerse cargo de la cirugía con un modelo real de lo que se van a encontrar al abrir el cuerpo. Bueno, y eso se está haciendo con impresión 3D, y eso es conocimiento que se está exportando porque no solo se trabaja en el país, sino también con cirugías que están sucediendo en el marco internacional. Y la gran facilidad que tiene la impresión 3D es que uno puede exportar conocimiento porque uno puede exportar todo lo que es el diseño y el desarrollo de la solución, y la impresión puede suceder en cualquier parte del mundo, porque no es necesario exportar la pieza, sino que se puede exportar el diseño tal cual se requiere y que en donde se necesite se imprima. Es lo que permite esta tecnología. Bueno, pasando, vamos a lo que es realidad aumentada o realidad virtual. El gran uso, digamos, tradicional fueron los simuladores de realidad virtual o de realidad aumentada para entrenamiento y capacitación. Acá se ve en una de las fotos un pozo petrolero. Esto es, el producto se llama Cave. Es desarrollado acá en Argentina, lo desarrolla el Pladema de Tandil, un instituto tecnológico de la UNICEN. Y lo que permite es simular un entorno en un espacio cerrado para entrenar profesionales sin necesidad de que tengan que estar ahí. Una persona puede estar caminando por el pozo petrolero e interactuar con los diferentes equipos o infraestructura que hay ahí, sin necesidad de, obviamente, de estar físicamente ahí. Por otro lado, tenemos ahí abajo una de las tecnologías que tenemos, por ejemplo, en ADIMRA, nuestra red de centros tecnológicos, que es un simulador de realidad aumentada para soldadura. Ahí lo que se busca es entrenar soldadores con tecnologías que pueden estar disponibles en cualquier aula, sin necesidad de que haya equipos reales de soldadura, extracción de humos, cuestiones relacionadas con seguridad, que requieren este tipo de espacios. Entonces, bueno, la capacitación se torna mucho más flexible y económica para brindar, porque, bueno, solo se necesita un equipo
para que la persona esté soldando, porque realmente cuando uno lo usa está soldando, como si estuvieras haciéndolo realmente, y en eso hay mucho desarrollo. De hecho lo estamos desarrollando también localmente desde ADIMRA, en conjunto con la gente de Tandil, para poder producir esta tecnología localmente. Dentro de lo que son las aplicaciones, otro tipo de aplicaciones de esta tecnología, hay muchos negocios basados en la asistencia remota, como se ve acá en la imagen de arriba. Hoy en día se está usando mucho también por empresas del sector de petróleo y gas, como los equipos que venden, son equipos complejos que se ubican o funcionan en lugares de difícil acceso. Mandar un técnico o mandar un especialista varios días ahí para realizar un mantenimiento puede ser muy costoso, y de varios días de duración. Y lo que se busca con este tipo de tecnologías es, como se ve ahí en la imagen, que el experto lo asista a una persona que puede llegar a tener un conocimiento menor, pero puede ir siguiendo paso a paso instrucciones sobre cómo arreglar, por ejemplo, un equipo que está funcionando en un pozo petrolero. Eso existe en Argentina, se está utilizando, y de hecho lo que permite también es un nuevo negocio para este tipo de empresas que venden productos o equipamientos, que es la asistencia remota, digamos. Este servicio de postventa muchas veces no se ofrece o se ofrece con un valor muy alto, y esto permite nuevos negocios para las empresas ofreciendo este tipo de soluciones, tanto a nivel local como a nivel mundial, porque tranquilamente se puede ofrecer en cualquier parte del mundo. A nivel retail, bueno, acá una foto que visualiza un poco el futuro del retail y para lo que es el mercado masivo. Pero bueno, como una persona en su celular puede, con diversas aplicaciones, ir viendo dónde están los productos en una góndola, por ejemplo, o qué producto tiene descuento. Bueno, esas cosas también están sucediendo. Bueno, lo que es almacenamiento en la nube, una tecnología que seguro todos usamos y conocemos, porque cada vez las aplicaciones gratuitas de Google Drive, por ejemplo, suelen ser cada vez más utilizadas por todos nosotros. Pero bueno, ¿de qué se trata, no? ¿Y qué negocios permite? Bueno, básicamente el almacenamiento en la nube trajo aparejado muchísimos negocios en lo que es el mundo digital. En primer lugar, permitió la digitalización y la escalabilidad de muchos procesos de digitalización a un costo muy bajo, y con muchos beneficios respecto de disminución de problemas, ¿no? De problemas operacionales relacionados con servidores, con problemas de pérdida de información, con servidores que se caen. Y ahí tres cosas bueno, tres tecnologías que emergen gracias a este almacenamiento en la nube, que bueno, son el software as a service, los famosos SaaS, que hoy en día se deja de vender licencias de software, cada vez se venden menos licencias, lo que se vende es un servicio de uso, horas de uso de un software de ERP o MRP. Cualquier tipo de software hoy en día tiene esa versatilidad, entonces la empresa paga por lo que usa. Y eso trae aparejado menores costos y mayor facilidad de acceso. Después lo que es PaaS o plataforma como servicio, está más pensado no tanto para el usuario final, sino también para desarrolladores de software, donde pueden todas las plataformas de analytics o de desarrollo de web o de aplicaciones, como decíamos antes, no son licencias, no es infraestructura que tienen que comprar, sino que es una plataforma que se pone a disposición de los desarrolladores, lo que hace cada vez más masivo y más fácil el ingreso a este tipo de soluciones. Y lo último, que seguro sí usamos, bueno, todo lo que es infraestructura como servicio, ¿no? El hecho de contratar servidores o contratar espacio en la nube para el uso de todas las aplicaciones que nosotros usamos, cada vez es una realidad, pero bueno, como se ve en la foto de al lado,
esa inversión alguien la hizo, esos servidores están en algún lado, pero bueno, se ponen como servicio al resto de la gente que lo quiere utilizar. Bueno, robótica industrial y colaborativa. Bueno, cuando ven, quizás cuando vean o lean sobre Industria 4.0, todo lo relacionado con robótica lo hablan dentro del capítulo de robótica colaborativa, porque bueno, la robótica industrial y la automatización de procesos es más antigua y se habla como que es parte de la tercera revolución industrial, no de la cuarta, pero en nuestro país la realidad es que incorporar un robot industrial en un proceso productivo es sumamente necesario. La realidad es que la productividad crece muchísimo en los procesos que obviamente lo requieran al incorporar robots industriales, y me parece importante que eso en nuestro país se siga contemplando dentro de lo que es Industria 4.0, porque todavía hay muchísimas pymes que podrían hacerlo y todavía no conocen o les cuesta incorporarlo. Pero bueno, lo que trajo aparejado las nuevas tecnologías son que los robots ya dejan de ser tecnologías para hacer procesos repetitivos y empiezan a tener mucha más versatilidad. Todo lo que es visión artificial, que básicamente es programar una cámara para que cuando detecte algo haga actuar al robot. Lo que permite es aplicaciones para realizar procesos no seriados. Digamos, vos podés decirle a un robot, programar un robot, digamos, para que cuando vea una cosa, actúe. Por ejemplo, control de calidad. Ahí se ve en la primera foto, cuando detecta productos fallados, el robot agarra y los saca. Ahí se ven los rojos versus los verdes. Eso cada vez se utiliza más. Y lo mismo para soldadura, por ejemplo. Se están programando robots para que, dependiendo el tipo de producto que entra en la línea, cuando lo detecta, actúa soldando en diversos puntos, y cuando entra otro producto, suelda en otros, digamos. No es necesario que el movimiento sea 100% repetitivo de un mismo producto, y eso ya está pasando. En lo que es los robots colaborativos, que es lo más contemplado dentro de Industria 4.0, son los famosos cobots. Lo que se busca es que el operario trabaje con el robot. Son robots más chiquitos para tareas de menor fuerza, de menores exigencias, pero lo que permiten es mejorar la productividad de un proceso donde interactúa el humano o el operario con el robot. Ahí se ve un caso donde el cobot va sosteniendo una pieza y la va moviendo a medida que la persona va haciendo una tarea puntual que necesariamente tiene que ser manual. Existen muchos casos donde esto se busca por temas de ergonomía, porque bueno, mover una pieza o levantar la pieza o ponerla en una posición donde la cuestión ergonómica tiene relevancia, se usan cobots para que eso lo haga el robot y el humano trabaje mucho más cómodo. Bueno, ¿qué trajo aparejado la robótica a nivel mundial? La deslocalización, digamos. Hoy en día, el tema del costo de la mano de obra y la localización de plantas industriales, como se hacía antes, no sé, en China, por un tema de costo de mano de obra, ya deja de ser relevante. Hoy en día los procesos son cada vez más automatizados y más robotizados, que es lo mismo ubicar la planta en un país o en otro. Si vos tenés toda la planta automatizada, digamos, no se busca más el costo de la mano de obra. Lo que se buscan, obviamente, serán menores costos de otro tipo de cuestiones o de beneficios por otro lado, pero no por el costo de la mano de obra. Y eso, bueno, lo trajo aparejado todo lo que es la automatización y la robótica. Ahí, como se ve abajo, la última foto, los AGV son los dispositivos o los robots autónomos para todo lo que es logística. Seguramente vieron quizás algunos videos en internet de lo que tiene Amazon en sus galpones o en sus depósitos,
Y todo eso funciona de forma autónoma. Entonces, cada vez la mano de obra para este tipo de procesos deja de ser intensiva, entonces el costo de la mano de obra pierde incidencia a la hora de decidir dónde instalar una planta industrial o un depósito. Ignacio, ¿te puedo hacer una consulta que Sí. no es que yo esté leyendo la mente de los participantes, pero siempre viene la pregunta, ¿y esto una pyme lo puede implementar? ¿Es muy caro para una pyme desarrollar alguno de estos procesos o incorporar alguno de estos habilitadores tecnológicos? Mirá, ese es el gran tema de por qué Industria 4.0 toma muchísima relevancia a nivel mundial. Las tecnologías son baratas, son económicas. Digamos, hoy en día incorporar, bueno, ahora voy a hablar de IoT, incorporar soluciones de IoT en el proceso productivo no es para nada caro. Si uno lo compara con otro tipo de tecnologías, obviamente qué es caro y qué es barato depende mucho del tipo de empresa y demás, pero lo que generó esto es que las tecnologías cada vez son más baratas y año a año son cada vez más baratas en comparación, y lo que permite es que su aplicación sea algo viable y no es necesario, digamos, una pyme puede decir, pero yo no tengo ni siquiera informatizado, no sé, mi hoja de RUT, mi proceso productivo. Bueno, no es necesario que pases por la primera, la segunda, la tercera generación para llegar a la cuarta. Uno puede ya tener un plan de acción donde apunta a llegar a tecnologías de la cuarta generación sin necesidad de pensar que eso le va a suceder en 10 años. Obviamente uno antes de incorporar estas tecnologías tiene que estar ordenado internamente, tiene que tener cosas quizás más básicas para el negocio, como puede ser un software de gestión, pero no es necesario adquirir un montón de tecnologías para llegar a esto. Digamos, uno puede dar un salto con poca inversión y por otro lado, como marcábamos antes, al ser un eje del gobierno actual, digamos, y a nivel general, existe muchísimo financiamiento para incorporar este tipo de soluciones, entonces eso también es importante porque, bueno, si uno quiere pensar en este tipo de tecnologías, tiene financiamiento disponible para aplicarlas. Gracias, gracias. Bueno, después vamos a hacer algunas preguntas más, pero que las estamos recogiendo, así que podés continuar. Disculpa por la interrupción. Vale. No, Gracias. no, está bueno así, se hace más dinámico. Bueno, la quinta, obviamente la quinta en esta presentación no hay un orden de estos habilitadores tecnológicos, es IoT o Internet de las Cosas, o IoT, si lo decimos como se debe, que tiene que ver con que esté todo conectado a Internet, que esté todo reportando, bueno, a Internet o a otras redes, a otros protocolos de comunicación, pero que todo eh, tenga impacto en el proceso productivo o en el ciclo de vida de un producto, esté conectado y reportando información en tiempo real. Eh, por ejemplo, yo ahí puse como algunas aclaraciones del producto al servicio. La realidad es que al incorporar sensores que reportan en tiempo real diferentes datos sobre diferentes variables que uno quiere medir, lo que empieza a generar es muchísima información. Al generar muchísima información, lo que genera es datos que tienen mucho interés para la toma de decisiones. Y esos datos que tienen interés para la toma de decisiones tienen un valor. Y ese valor se puede digamos, puede derivar en ingreso monetario, puede derivar en un negocio, tanto para uno como para terceros. Y ahí está también el gran eje, ¿no? Donde se empiezan a generar nuevos modelos de negocios basados en
en la venta de datos o de información para la toma de decisiones. En la primera foto se puede ver, digamos, cómo diferentes partes de una instalación productiva, diferentes equipos están conectados y se puede ver a la persona analizando los datos que está reportando toda la instalación, datos de temperatura, de caudal, de consumo energético, no sé, de golpes por minuto, bueno, en una máquina, hay sensores de todo tipo, los sensores son muy baratos hoy en día, y se pueden incorporar y desarrollar soluciones en cualquier parte de un proceso. En la segunda hoja se puede ver todo lo que se genera de aplicaciones para lo que es un proceso de producción o un proceso logístico. Se puede tener datos en tiempo real de dónde está el producto, de en qué estado está, de todo lo que se les ocurra, se pueden obtener esos datos. Se ve el caso ahí del lavarropas, ¿no? De una empresa también nacional, de Aladio, que le incorpora conectividad a los lavarropas, obviamente que tiene para el usuario beneficios respecto de poder prenderlo de forma remota, poder tener datos de si están dando o no, pero también el fabricante se están generando datos de uso, patrones de cómo el usuario utiliza estos lavarropas, de temas de mantenimiento, digamos, tener un dato de cuánto se usa un lavarropa puede disparar una alerta de cambio de repuesto, por ejemplo. Entonces empieza a realizarse mantenimiento predictivo, porque bueno, después de haber usado el lavarropa, no sé, X cantidad de veces, el usuario ya debería cambiar una pieza que se suele romper. Entonces, se puede anticipar a una rotura con este tipo de tecnologías, por ejemplo. Pero bueno, de lo más importante es de la experiencia de usuario que se puede generar con estas tecnologías para después mejorar el producto, recopilando información de cómo se usa realmente. Y bueno, en el otro caso de uso es lo que tiene que ver con Smart Cities o ciudades inteligentes, donde se pueden poner sensores e información en todo tipo de espacios públicos, en todo lo que es recolección de basura, en lo que es luminaria, en lo que es consumo energético. Bueno, la verdad que hay infinitas aplicaciones de esta tecnología para ciudades. La sexta, bueno, Internet, inteligencia artificial y Big Data. Bueno, cada vez hay más aplicaciones de estas tecnologías. Como decíamos antes, hablábamos de IoT y de que todo empieza a tener sensores para transmitir en tiempo real información. Bueno, toda esa información genera datos. Eso es lo que llamamos Big Data, digamos, una cantidad inmensa de datos que obviamente tienen valor cuando se genera un algoritmo que le da sentido a la utilización de esos datos, digamos, recopilar, no sé, cada 3 segundos cuánto consumo está teniendo una máquina, si después no se hace nada con ese dato, no tiene sentido. Ahora, al vincularlo con otros volúmenes de datos y a generar un algoritmo que le dé sentido a esa utilización, se puede generar algo muy interesante y algo con mucho valor. Y eso es lo que se habla de inteligencia artificial, digamos, que de repente uno pueda generar un algoritmo y hasta una máquina pueda generar un algoritmo que le dé sentido a esos datos. Cada vez, digamos, se trabaja de esa forma cada vez más automatizada con inteligencia artificial, es decir, aplicaciones como publicidad uno a uno. Seguramente todos acá cuando usamos redes sociales y buscamos algo en internet, después vemos en redes sociales que nos llega publicidad de eso. Eso es gracias a lo que es Big Data y a inteligencia artificial. Digamos, nos detectan qué nos interesa o nuestros patrones de consumo y nos mandan publicidad en base a eso. Pero también hay aplicaciones interesantes
para todo lo que es comercio exterior, por ejemplo. Existen hoy en día plataformas de búsqueda de clientes en el exterior basadas en inteligencia artificial, porque están recopilando datos de múltiples plataformas. Entonces, cuando uno le inserta una búsqueda de un tipo de producto, un tipo de cliente, te devuelve, digamos, toda una carpeta de posibles interesados en tu producto. Y el tema de los chatbots. Seguramente han entrado a páginas, es algo muy común, de internet, donde te aparece un asistente virtual que te va contestando preguntas en base a lo que uno le consulta. Eso cada vez es más utilizado a nivel mundial, pero no solo en los chatbots, sino también en otro tipo de interacciones con el cliente, porque la gran mayoría de las consultas son repetitivas. Entonces, la gran mayoría de hoy en día de las plataformas virtuales trabajan las 24 horas. Tener gente que conteste las 24 horas se vuelve, digamos, improductivo. Y la verdad es que la mayoría de las preguntas o de las consultas suelen ser por cosas típicas como el estado de una orden, si hay stock, datos sobre el estado del pedido, no sé, devolver el producto por una falla, ayuda en la instalación, búsqueda de información del producto. Y todas esas preguntas se contestan de forma automática. Bueno, toda esa información, toda esa respuesta se hace hoy en día con este tipo de tecnologías, que lo que ayuda es a predecir problemas y a optimizar funcionamientos gracias a detectar, digamos, para lo que va a pasar dentro de poco. Bueno, el tema de simulación, seguramente es una tecnología bastante usada, seguramente la conocen, pero lo que se busca es predecir un funcionamiento en un sistema computarizado, digamos, en un sistema virtual, para evitar, digamos, la prueba y error. Lo que se busca es realizar un proceso productivo en una computadora para que después, cuando uno lo lleve a la práctica, todo lo que le haya pasado en la computadora no le vuelva a pasar en la práctica, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, tienen cada vez aplicaciones más complejas, por ejemplo, lo que es gemelo digital o comisionamiento virtual. Ahí se ven las primeras dos fotos. Todo lo que es instalar una planta productiva se puede hacer en una computadora, se puede simular el funcionamiento de una planta productiva en una computadora hasta lograr lo deseado respecto de funcionamiento, y recién ahí, digamos, llevarlo a la práctica y realizar la instalación. Y después otras aplicaciones, por ejemplo, simulación por elementos finitos, donde acá se ve un proceso de corte. Esto es un servicio que brindamos nosotros desde la red de centros de ADIMRA, un proceso de corte de un caño, donde uno puede optimizar el desgaste de la matriz, digamos, optimizar el proceso y detectar fallas que puede llegar a tener antes de llevarlo a la práctica. ¿Qué genera esto? Muchísimo ahorro de costos y de tiempos y una mayor eficiencia en todos los recursos. Me pasé uno. No, blockchain. Bueno, blockchain, ya para ir terminando, es una tecnología que seguro la conocen respecto del Bitcoin, pero cada vez está siendo más utilizada en otro tipo de cuestiones, porque ¿qué permite? ¿No? No sé, ¿se está moviendo la presentación ahí? Tiene vida propia. Sí. ¿Qué es esta tecnología? No me voy a poner a explicar blockchain, pero lo que permite es que sea 100% confiable e intransparente el origen de la información. Es inalterable. Entonces, ¿qué genera eso? Genera que si yo recibo una información, un contrato que está certificado, digamos, porque proviene de tecnología blockchain, no hay forma de que dude del origen de ese dato.
Entonces, por ejemplo, hay una aplicación muy interesante en lo que es energías renovables. Hoy en día existen muchos prosumidores, digamos, gente que genera energías renovables y la pone en un sistema de red para gente que le interesa consumir solamente energía que provenga de fuentes renovables. Ahora, ¿cómo sé yo que me interesa eso como consumidor? Que esa energía que yo estoy usando ahora cuando enchufo algo proviene de fuentes renovables. Hoy en día no hay manera. Bueno, con esta tecnología yo puedo estar pagando un contrato sabiendo necesariamente, digamos, y de forma fehaciente, que lo que estoy usando yo viene de tal energía renovable y de tal lugar y de tal persona que la generó. Eso mismo, esa trazabilidad 100% confiable y transparente, se aplica a todo tipo de mercados. Yo puedo comprar hoy algo en el supermercado que si está certificado por blockchain, puedo saber específicamente de dónde vino cada uno de los ingredientes que están ahí puestos. Y los consumidores están buscando eso. Entonces, lo que está perdiendo mucho peso es todas las empresas de auditoría y de certificación de origen, por ejemplo. Lo que es certificación de origen, hay organismos que se encargan de certificarlo. Bueno, eso con esta tecnología pierde muchísimo peso, porque cada vez se va a tender a esto. Es algo más de mediano plazo, pero es algo que se viene. Y por último, ciberseguridad. Bueno, muy rápido. Todo esto que trae aparejado cada vez más ataques, digamos, porque cuanto más digitalizados están todos los procesos, existen cada vez más riesgos y más debilidades en todo lo que se hace. De hecho, está tomando tanto interés este tema a nivel mundial que, bueno, uno del quinto unicornio de Argentina, la empresa Auto, es sobre ciberseguridad, digamos. A nivel mundial esto cada vez está tomando más relevancia, porque bueno, a mayor digitalización existe mayor vulnerabilidad. Hay algunos reportes del BID bastante interesantes sobre el tema, pero bueno, es una tecnología que cada vez va a tener también mayor impacto, porque bueno, cuanto más conectado esté todo, más necesidad de que se vuelva seguro. Para cerrar, a modo de conclusiones, dos cosas. De nuevo se mueve la presentación. Bueno. Y salió además. Cerraron. Si las tenés en pantalla, las podés comentar. La comento así muy rápido. A mayor digitalización, digamos, mayor innovación, digamos, porque en la actualidad la innovación se produce en entornos colaborativos abiertos y es muy importante empezar a vincularnos con otras personas y con personas de sectores muy diferentes para generar innovación, y me parece que eso es clave. Y por otro lado, que bueno, es una necesidad la de adaptar nuestros modelos de negocios a este cambio tecnológico y a estas nuevas tecnologías, porque bueno, necesariamente si no lo hacemos vamos a quedar relegados del mercado. Bueno, Nacho, muy amable. Te dejo dos preguntas para después, que han sido escritas acá en el chat. Una, si existe producción nacional de robots y de cobots y ese tipo de tecnologías. Y la segunda, que tal vez Carlos más adelante pueda participar también en un debate final, es si estas tecnologías nos sirven para ubicar o encontrar clientes en el exterior. La respuesta evidentemente sí, pero bueno, nos vamos a explayar un poquito más adelante. Gracias, Ignacio. Ahora, entonces, quiero presentar a Carlos Palotti, que es especialista en políticas tecnológicas y productivas, con más de 30 años en la industria de las tecnologías de la información y los servicios del conocimiento, y que ha venido desarrollando negocios en su carácter de empresario y promoviendo e implementando políticas en el ámbito público en varios países de América Latina. Es emprendedor, fundador y líder de varias compañías y asociaciones empresarias.
Ha sido responsable de las políticas públicas aplicadas a las industrias tecnológicas en el Gobierno Federal de Argentina, con el rango de subsecretario, y asesora a varias administraciones nacionales y provinciales en materia de industrias del conocimiento. Posee 24 reconocimientos internacionales, y entre ellos ha sido reconocido como la personalidad del año 2017 en América Latina en desarrollo tecnológico y atracción de inversiones por Nearshore Americas de Estados Unidos. Es conferencista internacional e influencer o influenciador, que sería la traducción al español, que no sé si existe el término, sinceramente. Carlos, si estás ahí para comenzar tu charla. Ahí está, con sonido y todo. Adelante, Carlos. ¿Cómo le va a ustedes? Bueno, muchas gracias. Yo voy a tratar de concentrar, esperen que estoy buscando una mejor luz porque estaba en otra sala. Habida cuenta de que ya Ignacio hizo una buena explicación sobre las distintas habilidades que tiene y especialidades que tiene, digamos, todo este tema de la industria, y en particular él se explayó mucho sobre la industria 4.0, lo cual me encanta porque da una muy buena oportunidad para poder analizar distintas posibilidades que pueden tener para poder salir a exportar y sobre todo para poder agregarle valor, digamos, a la exportación. Yo me voy a concentrar específicamente en la exportación. Y voy a partir de la base de mi propia experiencia, si quieren, y después vamos a ampliar a lo que uno ha ido aprendiendo. Yo empecé a exportar en el año 94 y estoy hablando de exportar servicios. En aquel momento yo vengo del mundo del software y de alguna manera fue algo que me empezó a motivar. Les voy a contar por qué. Yo vendía software en Argentina, aplicaciones para un mercado muy particular, un mercado industrial, y de alguna manera necesitaba ampliar los mercados, necesitaba buscar mercados más grandes. Entonces se me ocurrió primero lo que hacemos todos, tratar de ver si en Uruguay había clientes, y así fue, y en Chile, y en Brasil, y en México, y en Perú, y de alguna manera tratar de ver cómo podíamos salir a encontrar otros mercados. La experiencia, digamos, de la exportación es que cuando ustedes exportan servicios, yo me voy a focalizar especialmente en servicios, discúlpenme aquellos que producen bienes, pero de alguna manera creo que es el ambiente por el cual me están convocando, las temáticas que me están convocando. Cuando uno exporta servicio, uno exporta un intangible, forzosamente. ¿Qué quiere decir un intangible? Un intangible es algo que no lo podemos ver ni tocar. Las exportaciones de bienes en realidad están hechos sobre elementos que son tangibles. Yo exporto un vaso, una puerta, una máquina, un accesorio para un automóvil, y eso de alguna manera tiene una forma que yo lo puedo mandar, lo pueden medir, lo pueden analizar, lo pueden estudiar un lote, pueden probarlo, y a partir de ahí se van empezando a desarrollar más negocios. Primero mando un lote, funcionó, después mando un lote más grande y después mando un lote más grande aún. Los intangibles es como vender los seguros. Uno está diciendo que lo que uno le va a vender hace lo que el otro cree que cree lo que uno dice que va a hacer. Pero hasta que él no lo tiene totalmente implementado y funcionando, y lo estoy hablando en el software, pero para cualquiera de los servicios, eso no existe. Lo que no existe y lo tiene que poder demostrar. Con lo cual el mundo de la exportación de intangibles es mucho más árido, la exportación, que el mundo de los bienes. La noticia que tengo para darles es que la exportación de servicios viene creciendo de una manera tan espectacular que viene creciendo, inclusive ya ha superado la tasa de crecimiento de las exportaciones de bienes, y sobre todo porque a partir de hace unos 20, 25 años se ha incorporado todos estos servicios del conocimiento, que se llama. ¿Qué quiere decir? Históricamente siempre se han exportado cosas como transporte, que son servicios financieros, servicios de telecomunicaciones, servicios logísticos, pero en los últimos años, y esto a partir de Internet, empezaron a agregarse servicios profesionales, servicios contables, servicios de producción audiovisual mucho más masivamente. Nosotros vemos series turcas, mexicanas, colombianas, de una manera mucho más en más cantidad de lo que se hacía anteriormente. También servicios que tienen que ver con todo lo que tiene que ver, obviamente, con el mundo del software, y sobre todo, y esto es el punto más
más importante, servicios que tienen que ver con la misma producción industrial de bienes. Es decir, cuando ustedes compran hoy por hoy una prenda textil, en realidad la prenda tiene un componente físico, la prenda en sí misma, pero después tiene una marca. Nosotros muchas veces compramos por la marca, porque creemos que esa marca tiene buena calidad, compramos y tiene un contenido de logística, cómo distribuyen en las distintas franquicias, en los distintos lugares sus prendas, tiene un contenido de diseño. Esa marca es buena porque tiene un buen diseño. El diseño es intangible, yo puedo vender el diseño. Tal es así que el componente de la intangibilidad ha pasado a ser más grande que el componente del bien en sí mismo, y en particular en la industria textil. Y si no, la prueba, me remito, es que, por ejemplo, Australia ya prácticamente no tiene más industria textil, a pesar de ser un gran exportador de bienes textiles. Muchos de nosotros compramos marcas que son australianas, aunque en realidad ninguna se fabrica en Australia. Pero en Australia se hace el diseño, en Australia se hace la marca, en Australia se hace la logística, se hace la franquicia y todo lo demás. Con lo cual quiero decir que aún en la producción de bienes hay una gran cantidad de contenido que tiene que ver con la intangibilidad. Y en esto tiene determinadas reglas, ¿sí? La primera regla que tenemos que tener en la exportación de cualquiera de estos intangibles, sean servicios de distintos tipos, es que es mucho más necesario cumplir la regla que con los bienes. Los bienes, finalmente, si yo mandé 10.000 botellas de vino y el 5% están mal etiquetadas, mi cliente puede agarrar y devolverme ese 5% o de alguna manera no abonármelo o no comprarme más. Cuando yo estoy vendiendo servicios, yo estoy proponiendo algo que todavía no está demostrado, con lo cual en realidad si yo no cumplo, o si yo cumplo con un porcentaje menor de lo que había dicho, o no es totalmente la calidad de lo que estábamos nosotros prometiendo, hay necesidad de que el otro probablemente luego no me termine comprando más servicios, porque dice, no, si estos servicios que están acá no me lo hiciste bien, seguramente los demás no me los vas a hacer tampoco bien, a pesar de que sea solamente en un leve porcentaje. La gran ventaja de los servicios que tienen que en realidad son mucho más inmediatos y con reglas relativamente más laxas que el resto del comercio de bienes. Es decir, si ustedes tienen que exportar un servicio, vamos a suponer cualquiera de ustedes quiere exportar el diseño de una prenda, quiere exportar un software, quiere exportar un servicio contable, es un arquitecto y quiere exportar un proyecto para Colombia. En realidad lo único que necesita es tener una buena habilidad, una buena calidad de internet y obviamente un cliente que les compre. Es más, hasta muy buena parte de la promoción puede ser online, aunque siempre va a exigir una presencia física. Una paradoja que tiene esto es que la exportación de servicios necesita más presencialidad que la exportación de bienes. Yo podría en la exportación de bienes no conocer a mi cliente final y así todo estar haciendo comercio con él, porque le voy mandando las partidas, él ve que la partida cumple las especificaciones que yo le había dicho, iba y venía, y va y viene, y entonces ya no tenemos a lo mejor necesariamente que vernos. En cambio, cuando estamos exportando servicios, la presencialidad en algún momento es muy necesaria porque yo tengo que establecer vínculos de relacionamientos humanos que eso seguramente van a generar las oportunidades de negocio. También en servicio lo que tenemos que entender, digamos, la primera regla es que relativamente es más simple porque finalmente no va por ningún container, ningún barco, sino va a través de un cable de internet y eso lo podemos mandar y si algo no fue bien podemos mandarlo tantas veces como sea necesario porque es relativamente simple el envío. La segunda regla que hay que pensar en temas de servicio, cuando exportamos servicios, son los temas fiscales. Porque las reglas son muy distintas que para bienes. Para bienes, en general, los países tienen una tasa aduanera, yo me fijo la tasa aduanera de acuerdo al nomenclador, y con eso sé que mi producto está grabado de determinada manera. Bueno, en servicio en realidad interviene una serie de retenciones o aplicaciones de impuestos que tienen que ver primero con un concepto que rigen en casi todos los países, inclusive para Argentina, que dice dónde se produce ese servicio. Si ustedes lo que están haciendo es un servicio, vamos a suponer que yo desde acá de Argentina le estoy haciendo el
el análisis de, por ejemplo, yo tengo un problema de una epidemia, o como ahora, y un hospital está desbordado y necesita tener un call center para que la gente pueda llamar y preguntar y todo, y eso yo se lo hago de Argentina. ¿Sí? Bueno, como yo se lo hago de Argentina, es un producto que sale de Argentina y se exporta, o sea, en realidad yo estoy exportando ese servicio. Pero si por alguna razón yo lo hago con algo de gente en Argentina y algo de gente en el destino, ¿no? Entonces ese servicio ya no es prestado en el origen, sino es prestado en el destino, y eso se graba de una manera diferente, y le van a retener, por ejemplo, impuesto a las ganancias. ¿Sí? Y en general en tasas que no son bajas. Es decir, yo, por ejemplo, vamos a suponer, le voy a dar un ejemplo de una empresa que hace unos años ganó un concurso con Codelco, la empresa del cobre de Chile, la empresa nacional de cobre, por un servicio de consultoría de $1 millón. Un muy buen contrato, estaban muy felices, donde había $200.000 que ellos le iban a proveer, algo así como una licencia de una aplicación que tenían, pero $800.000 por efecto de servicio de consultoría que tenían que hacer, que lo tenían que hacer en Chile con gente de Argentina. Bueno, cuando llegó la primera factura, mandaron la factura por los $200.000 y Chile le devolvió una, ¿cómo se llama? Le pagó $160.000 o algo así, le depositó $160.000 y le mandó un papelito que decía: usted tributó $40.000 en Chile, porque Chile tiene una retención, en realidad ahora cambió un poco, pero para el ejemplo sirve lo mismo. Tiene un esquema de retención de impuestos a las ganancias, y si usted tributó ganancias en Chile por $40.000. Ese papel de los $40.000, yo vengo acá a Argentina y no me sirve para pagar el impuesto a la ganancia local. Con lo cual, en realidad, a su vez, todavía la compañía tuvo que pagar $160.000 ganancias sobre los $160.000, lo que le correspondía. Con lo cual, en realidad, el problema está en que, fíjense, un negocio que era de $1 millón pasó a ser de 800. La compañía se fue a verlo a Codelco, el empresario dice: no, espere, no me cierra el negocio, resulta ser que las retenciones que me están haciendo no me alcanza para pagar mi gasto. Y Codelco le dijo: bueno, ustedes tendrían que haber cotizado como una empresa en Chile. Dice: bueno, abro una empresa en Chile y de ahí en más yo le cotizo. No, porque usted ganó el contrato como empresa argentina. Como empresa argentina usted tendría que haber sabido todo esto, con lo cual en este momento, o una de dos: o usted renuncia al contrato y se pierde lo que falta del contrato y a su vez va a pagar las penalidades por no haberlo cumplido, o usted pierde ese 22% que era la retención en aquel momento. Con lo que quiero decir es que las exportaciones de servicios son aplicables le son aplicables determinadas retenciones, de determinada forma, ¿cómo se llama? Fiscales, determinados instrumentos fiscales que tienen los países, y a veces hasta las propias provincias o los propios estados. El caso es Brasil, que aplica una serie ¿cómo se llama? de retenciones a distintos tipos de impuestos por lo que son importaciones de servicios. Argentina hizo un convenio hace unos años de doble tributación, que se llama, que quiere decir que yo parte de lo que me retuvieron lo puedo considerar a cuenta en mi pago de impuesto a la ganancia en Argentina, pero eso es solamente una parte pequeña con Brasil, con lo cual seguimos teniendo un problema realmente grande de desbalance. Y créanme que no es un problema de Brasil, también es un problema de Argentina, porque Argentina también retiene a gente que viene con exportaciones de afuera. Con lo cual, el segundo aspecto que les quiero contar es que en realidad tengan en cuenta esas consideraciones de fiscales, porque no son menores, no son porcentajes chicos, no son el 2, el 3, el 5%, son porcentajes del 20, el 25 o el 30% en algunos casos, ¿no? Más complicados. Que por otro lado a veces se hacen, a veces no. Tendríamos que ver con qué país, qué tipo de operación. A veces cuando le van a enviar el dinero se lo hacen y a veces no. El tercer aspecto a considerar es que la exportación de servicio, digamos, tiene que estar en cuenta cuál es lo que demanda su cliente. A ver, hay una vieja anécdota en el marketing que dice, que en realidad no es una anécdota, es un caso real, que allá por los años 30,
había un fabricante de bicicletas en Estados Unidos que le había puesto un motor eléctrico. Ahora volvieron los motores eléctricos a las bicicletas, ¿no? Que era un motorcito pequeñito que se ponía en la bicicleta y hacía que en algún momento uno pueda descansar porque andaba con el motorcito Bueno, la cuestión es que no fue un éxito en Estados Unidos, tampoco fue un fracaso, pero no fue una gran explosión esas bicicletas con motor. Pero había un país del mundo donde él empezó a exportar y le iba muy bien, que era la India. En la India le exportaba una cantidad inusual de bicicletas y le llamó la atención a este hombre porque su cliente de la India, que era el distribuidor, les importaba todos los años miles de bicicletas, ¿no? Y por qué no otros países del mundo hacían lo mismo. Entonces un día se fue a la India, después de varios años se fue a la India a verlo y le dice el indio, no, mire, a mí realmente me interesa mucho sus bicicletas, son buenísimas. ¿Y qué tiene en ese galpón? Le pregunta el fabricante de la bicicleta. Dice, acá, venga, abre. Y tenía un galpón lleno de los marcos de la bicicleta, ¿sí? Dice, pero ¿cómo tiene los marcos acá? Si en realidad yo le mando la bicicleta. No, dice, a mí el marco de la bicicleta no me importa, lo que me importa es el motor, dice, porque la India lo ponemos como bombeadores de agua, y la verdad que sus motores son muy buenos. Fíjense, una cosa lo que quería vender el fabricante americano, que era una bicicleta con un motor, y otra cosa lo que quería comprar el cliente, que era un motor, ¿no? Había una diferencia muy grande. Bueno, en los servicios es más todavía. Imagínense que ustedes están haciendo servicio de traducción o servicios perdónenme por ser amplio, pero creo que el auditorio es muy amplio, entonces tengo que tratar de buscar ejemplos en todos tipos. Pero vamos a suponer que es servicio de traducción o servicio de consultoría o un software. Y ustedes utilizan un léxico argentino. Obviamente, si ustedes utilizan un léxico argentino, probablemente el otro no lo va a entender, ¿eh? Porque nosotros decimos un depósito, otro dice un depósito es un almacén, otro de un almacén le dice un espacio cubierto, no sé, tienen distintas terminologías y sin hablar obviamente cosas que pueden ser hasta a veces ofensivas, ¿no? Porque nosotros usamos una terminología, y es más, el que compra el servicio dice, ¿por qué usted no habla mi propio idioma? Y estoy hablando siempre en castellano, siempre en español, ¿no? Es decir, ¿por qué usted no habla en español como hablo yo en México, en Colombia, o en España, o en la zona hispana de Estados Unidos, ¿no? Entonces, una cosa es lo que nosotros queremos vender y tenemos acá, y otra es lo que el cliente quiere comprar. Cuando es un bien, yo el bien digo, mire, esta es mi caja, va así, y ahí no hay discusión, es esta la caja, es única, no hay otra. Pero cuando yo hago un servicio, yo lo que le estoy vendiendo es decir, mire, yo le voy a traducir los libros, todos los de ustedes yo se los voy a traducir para que usted lo tenga en una editorial, vamos a suponer. Ahora resulta ser de que el tipo un día me llama y me dice, ¿sabe qué? Los libros no me los compra nadie porque no se entiende. O yo soy un arquitecto que vendo servicios para el exterior y le hago los planos con determinadas terminologías que el constructor allá no lo entiende. Y un día ya me dice, ¿sabe qué? Mire, ¿qué quiere decir tal cosa? ¿Qué quiere decir tal cosa? Entonces, y lo digo por el lado de la traducción, porque es un ejemplo, pero quiero decir, siempre el servicio que nosotros tenemos, lo que nosotros queremos vender, pero hay que tener muy en claro qué es lo que el cliente quiere comprar. Y lo voy a dar con otro ejemplo también, si quieren, personal. Cuando yo empecé a vender a Brasil, yo vendía sistemas para mantenimiento de fábricas, sistemas de informática, ¿no? Para hacer que las fábricas sigan andando a pesar que tengan equipo obsoleto, como lo repararon. Es como los autos, ¿vieron? Cada cuánto le tengo que cambiar el aceite, cuando chocaba, cómo lo arreglaba, qué piezas tenía que cambiar cuando tenía algún defecto, ese tipo de cosas. En esa época Argentina estaba en una época de depresión, con lo cual las fábricas eran relativamente obsoletas y pasa como un auto viejo. Cuando tengo un auto viejo va mucho el mecánico. Bueno, entonces nosotros teníamos sistemas para ese tipo de fábricas. Cuando fuimos a Brasil, hacíamos reuniones con brasileros, por ejemplo, con 200 clientes, empresas muy grandes. Y cosas que en Argentina no juntábamos en una reunión ni 20 cuando hacíamos una demostración. Y yo decía, ¿por qué hay 200? Qué bueno, vamos a hacer gran negocio. Salíamos súper entusiasmados. Y después no vendíamos nada. Y no vendimos nada un año, no vendimos nada el segundo año. Y empezamos a vender o vendíamos nada, muy poquito. Entonces empezamos a pensar, ¿qué es lo que nos pasa? Que la gente está tan entusiasmada por vernos, pero después no nos compra.
Y ahí nos dimos cuenta que hasta que un día nos dimos cuenta, porque un empresario muy grande, un director de una empresa muy grande de cemento de Brasil, dice, ¿sabe qué pasa? Los sistemas de ustedes son fabulosos, dice, porque nos evitan que tengamos tanto costo de mantenimiento. Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros cuando una máquina está con problemas, la tiramos y compramos una nueva, que por otra parte es mejor y más rápida. Así que el problema es que tenemos poco mantenimiento. Y ahí nos dimos cuenta que lo que nosotros vendíamos no era lo que el cliente quería comprar. Es más, ahí nos dimos cuenta que teníamos que adaptar para poderle hacer lo que se llama el ciclo de vida del activo, que es saber cómo esa máquina, de alguna manera, cuándo debía ser recambiada, ese tipo de cosas, y no si tenía la última tuerca en el depósito para poderla reparar, porque no la reparaba. ¿Sí? Había otras cosas que necesitaba. Entonces, nuevamente, perdón por el ejemplo particular, pero me parece que sirve. Una cosa es lo que nosotros queremos vender y otra cosa es lo que el cliente necesita. Y en esto, en las reglas de los servicios, por favor, no se lo vayan a olvidar porque es una de las grandes reglas. La cuarta cosa que me parece interesante a tener cuando ustedes exporten en servicio es que siempre tienen que pensar que van a tener que tener una espalda preparada para soportar esa operación de exportación. Si yo fabrico estuches de anteojos y yo fabrico, vamos a suponer, 10.000 por mes y quiero salir a exportar, lo que tengo que tener seguro es que mis máquinas soporten 1.000, 2.000, 3.000, pero a medida, o 10.000 más, a medida que yo vea que ese negocio va a ir creciendo, seguramente pondré una segunda máquina, una tercera máquina, capacitaré más gente, compraré más insumos, pero puedo escalarlo. Los servicios, lo más probable es que si ustedes son un arquitecto que está diseñando un edificio en Medellín, cosa que por otra parte es absolutamente cierto porque así ocurrió, bueno, probablemente ustedes tengan que gastarse mucho tiempo yendo a Medellín, juntándose, hablando, haciendo diseño, haciendo cosas, sin tener que ver todavía un ingreso concreto. ¿Sí? Y esto va a pasar casi en todas las actividades, donde ustedes van a tener que poder soportar esa operación con gente física en el lugar, hasta que de alguna manera se generen los contratos que le permitan trabajar. Y eso puede ser de que sean, vamos a suponer que ustedes son una pyme, son 10 personas, ustedes un hermano y 8 empleados, y de repente dice, bueno, uno de los hermanos se va a tener que dedicar a eso. Porque me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente que conozco, que van hasta una misión en algún momento, se juntan, el cliente, vamos a suponer en México, el cliente mexicano dice, qué bueno, dice, me encantó. Dice, ¿cuándo pueden estar por acá para que podamos empezar a trabajar? Yo lo necesito la semana que viene. Y el tipo se mira y dice, pará, yo tengo que volver a Argentina porque tengo que seguir pagando las cuentas en Argentina, tengo que volver a laburar allá. No, pero usted tiene que venir porque es parte de lo que ya necesitamos, así que véngase ya y si ustedes quieren, le hago el contrato para más. Claro, pero el tipo dice, ¿ahora qué hago con mi operación de Argentina? Entonces hay que estar preparado para eso. Lo cual no quiere decir de que no se pueda, por favor, al revés, digamos, ¿no? La historia argentina está demostrando de que cada vez hay más exportadores de servicios y por eso los servicios hoy por hoy prácticamente es el segundo rubro de exportación de Argentina después del agro, ¿no? Ustedes tienen que generar algo así como 6.000 millones de dólares. Así que no es, digamos, tan malo, pero sí son reglas a tener en claro, sobre todo para una empresa pequeña que quiere salir hacia el exterior, quiere salir a tratar de buscar nuevos mercados que compensen determinadas caídas en los mercados domésticos, ¿no es cierto? Y tiene que tenerla en claro. El último tema que me gustaría, digamos, tocar es que de alguna manera siempre vender afuera necesita dos cosas. Primero, socios, quiero decir, gente allá o gente acá que ya ha hecho negocio allá, que los ayude, los acompañe, dice, miren, ojo con tal cosa, porque hay muchas reglas no escritas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ustedes van a México, México probablemente lo reciba el director de la empresa, que es el posible cliente de ustedes, lo invita a almorzar. Vayan a un almuerzo donde están desde las 2 de la tarde hasta las 6, no solo comen, toman todo, salen abrazados, grandes amigos, y después no hicieron un solo negocio. Y ustedes dicen, ¿por qué? Y bueno, porque la regla de ellos es que en realidad el que decide, sobre todo en la mayor parte de empresas mexicanas, es solo el número uno. Los estamentos intermedios. Entonces se juntaron con el gerente de esa cosa, y ese en realidad dice, ¿sabe qué? Te quiero mucho, me encantó, y aparte son muy afectuosos y muy
de buscar esa camaradería, pero en realidad esto no lo decido yo ni tengo ninguna chance si no lo decide fulano. Son reglas no escritas, ¿sí? Son reglas no escritas que hay que entenderlas, digamos, ¿no? Entonces, para eso siempre es bueno tener otras empresas que ya lo hayan hecho y que pueden dar una visión. Mirá, andá por acá, pero no por acá, hace esto, si querés, allá yo tengo un contador amigo, si querés, lo que sea. Acá alguien me pregunta, ¿y el Estado? Sí, claro, el Estado también, digamos, el Estado juega un rol ahí también ayudando. Lo que sucede es que hay cosas que son reglas no escritas, ¿no? El Estado muchas veces te puede ayudar y casi todos los consulados, los centros de promoción comercial de Argentina, la embajada, tienen guías de cómo hacer negocio en México, cómo hacer negocio en Brasil, cómo hacer negocio en Estados Unidos, en la costa este, la costa oeste, pero la verdad es que hay reglas que a veces no son escritas. Por eso siempre encontrar un socio. Ya le digo, un socio local que sea alguien que ya lo ha hecho, o un socio internacional que ayude en ese primer estrés de introducción, digamos, ¿no? Estas son cosas que les van a ahorrar muchos esfuerzos a aquellos que nunca salieron a exportar. Encontrar a alguien que lo haya hecho. Cuando yo entré por primera vez a México en el año 95 para poner una oficina en México, tuve que pagar un estudio de cómo radicar una empresa extranjera, que me costó por aquel entonces $5.000 en México, un disparate que hoy por hoy, con la experiencia que hay, perdón, no había otras empresas argentinas de este rubro allá en México instaladas, entonces no había a quién preguntarle. Hoy por hoy, con la experiencia, hay montones de empresas que te lo pueden decir gratis, y si no hay información disponible que provee la Cancillería, o si no, hay información que muchas veces se puede obtener por distintos lados y esto ya no es más necesario. Pero quiero decir que a veces tener un socio mexicano, digo, si fuera México, o un socio argentino que ya ha hecho negocio en México, en Brasil o donde sea, digamos, es importante. Siempre preguntar sobre las reglas del mercado. Toda la forma que nosotros tenemos de conocidas comerciales en Argentina, en realidad los mercados externos son otras. Y no se olviden que siempre nosotros jugamos de visitante. Es mucho más fácil vender internamente que externamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque véanlo al revés. Si mañana viene un brasilero, o viene un peruano, o viene el que sea, a venderle algo a ustedes, ¿no? Piensen ustedes cuántas veces se van a pensar y dicen, ¿por qué yo le voy a comprar a un brasilero y por qué no le voy a comprar a un argentino? ¿Por qué no le voy a...? ¿Por qué este brasilero me habla en portuñol y no me habla en un castellano fluido? ¿Será que cuando yo lo necesito va a estar disponible? Que yo lo encuentro, y ni hablar si hay horas de diferencia, ¿será que cuando yo lo necesite español va a estar o me va a decir ahora estoy durmiendo? ¿Sí? Entonces, ustedes siempre juegan al revés también de visitante. La buena noticia es que Argentina, y con esto termino, Argentina es un fuerte exportador de servicios. Hay muchas empresas, no solo nacionales, exportando servicios para todos lados, de todo tipo, contables, legales, bueno, obviamente de software, producción audiovisual, traducción, hay montones, seguramente me estoy olvidando de varios. Hay muchos y muchas experiencias. Y así también como hay también empresas internacionales que ya también te ayuda, porque cuando vos vas a vender un día y te plantás en Nueva York, o te plantás en San Francisco, o te plantás en Atlanta, no es lo mismo decir, sí, yo soy argentino tal cosa, y otra cosa decir, Argentina es donde está fulano, sultano y mengano, haciendo esto mismo que hago yo, ¿no? Nada más que yo lo hago mejor, y esto es la regla de oro en los comercios, es decir, que ustedes siempre van a ser los mejores que los demás. Bueno, ahí quedo abierto a las preguntas, Esteban. Me parece que esto por lo menos son algunas reflexiones que quería hacer. Bueno, muy amable, Carlos, excelente. Nos han llegado algunas preguntas y yo también quería redondear con algunos conceptos, si me lo permiten. Una es, que ya se había anticipado, para Nacho fundamentalmente, si existe en la Argentina fabricación de robots, y otra que les puede servir a los dos, una pregunta para los dos es, si con estas nuevas tecnologías es más asequible, accesible conocer o llegar a los clientes del exterior. Es decir, si yo utilizo las redes sociales, o utilizo inteligencia artificial, o utilizo internet en la nube, o lo que fuera, me es más fácil
conocer o llegar a mis clientes? Esa es una pregunta también. Otra es, ¿qué pasa con los bienes tangibles pero de alto valor agregado? Es esa mezcla, ¿no? Por ejemplo, un electrodoméstico o una pieza de precisión que tiene software incluido, embebido, y que por lo tanto es a su vez un servicio y un producto. Ese bien que está, no es exactamente un servicio, pero tampoco exactamente un bien tradicional, industrial básico. ¿Qué pasa con Bueno, eso? ¿Qué está ocurriendo? puedo hacer un comentario, en realidad a lo mejor yo lo Adelante. soslayé, pero me gustaría comentarlo. Lo que hay en el mundo, un gran movimiento, que en esto Ignacio creo que se focalizó, que se llama la servificación de los bienes. Cada vez los bienes conllevan más servicios. Es decir, a ver, lo voy a dar con un ejemplo concreto. Cuando INVAP vende un satélite, INVAP vende una cosa de chapa, para tratar de simplificar algo que no es tan simple, pero es un cilindro lleno de chapa que en realidad contiene básicamente adentro todo intangible, mucho de software, mucho de tecnología, mucho de cosas que en realidad no hace a la carcasa metálica. Obviamente se vende como satélite, pero el 80% es algo que realmente es producción de contenido que es intangible. ¿Sí? Porque si el telescopio no sé cuál o el medidor de salinidad del agua, ese es todo un conocimiento que va adosado dentro del satélite. ¿Sí? Eso es lo que voy. Esto es la servificación de los bienes, y creo que Ignacio, con toda la explicación que dio de Industria 4.0, fue en realidad mucho cómo se agregan servicios a esos bienes, que finalmente sigue siendo un bien, digamos, ¿no? Perdón. Gracias, Carlos. ¿No? ¿Algún Sí, comentario? sí, te comento si querés lo de los robots, Esteban, que habían consultado. En lo que es robots industriales, los más tradicionales que se utilizan son importados, digamos, el bien en sí, el robot, pero existen muchísimas empresas nacionales que, como decía recién Carlos, digamos, todo el conocimiento para implementar un robot, la programación, el diseño y el desarrollo de la celda, incluso muchísimos accesorios que se requieren al implementar un robot en una fábrica, son nacionales y son empresas de servicios que se dedican a eso. Y el robot, en algunos casos, digamos, en la mayoría de los casos es importado. De todas formas, existen algunos proyectos de emprendimientos de robótica en el país, y quizás cuando hablamos de robots industriales no tenga tanto sentido ponerse a fabricar los robots típicos de soldadura, porque ya a nivel mundial se utilizan 2, 3, 4 marcas que son líderes, pero sí en lo que es AGV o en lo que es cobots puede haber un nicho interesante para empezar a producir localmente, porque bueno, es más hardware que un bien, digamos, tan masivo y tan complejo como es un robot. Y me parece que ahí tenemos un espacio con potencial de desarrollo. Bien. Y acá hay una pregunta un tanto específica, que yo creo que es más para un experto en contabilidad del comercio exterior, que es: ¿cómo es el ingreso de divisas de los cobros por exportación de servicios? ¿Cuánto se paga de derecho de exportación? ¿El banco cuánto cobra? Etcétera. Bueno, yo puedo aclarar un Carlos tiene poquito. mucha experiencia, pero... No, pero en general, a ver, el dinero entra por vía de una cuenta de comercio exterior, en dólares, se liquida el tipo de cambio oficial que corresponda, se ha eliminado recientemente las retenciones a las exportaciones, con lo cual en realidad los dólares que ingresan se cambian el tipo de cambio oficial y van directamente a la cuenta. Hay sí un cargo que hacen los bancos por la transferencia. Hay distintas metodologías de hacer transferencias, inclusive puede usarse criptomonedas, puede hacerse de distintas maneras. De todas maneras, siempre sigue el régimen del Banco Central, en el sentido de el tipo de cambio, es el tipo de cambio oficial, y no hay retenciones al momento de percibir. A ver, las exportaciones de servicios se hacen a través de la emisión de una factura E, que es una factura de exportación. Esa factura se declara como ustedes tienen que tener un punto de venta, que significa exportación,
como están declaradas en su declaración anual, van a tener que pagar impuestos a las ganancias, pero sobre la ganancia, obviamente, pero si le hicieron retención en el exterior en países que tienen doble tributación con Argentina, hay algunos, no son todos, ustedes pueden aplicar la retención que le aplicó el fisco extranjero al pago de su impuesto local, hasta un porcentaje o el total de acuerdo. Ahí depende de país a país, cada país tiene un régimen, perdón, Argentina tiene un acuerdo diferente con cada país, así sería. ¿Sí? Espectacular, gracias. Acá otro participante nos dice que su sector es servicios de audio para audiovisuales y le gustaría saber, Carlos, una pregunta más directa hacia vos, si Carlos implementa estas tecnologías en la producción de servicios. O sea, cualquier comentario o sugerencia le puede ser útil. No lo entendí de nuevo, ¿me lo podés repetir? Porque... Audio para audiovisuales. Sí, es decir, la producción de audio es un intangible que sigue produciéndose, es un servicio. Es decir, a ver, acá en Argentina, que hay gente que edita y produce audio, hace los backgrounds y todo para películas, digamos, ¿no? Independientemente del medio, de la parte visual, digamos, sino solamente la parte de sonido, de edición de lo que se hacen las pequeñas cortinas, los clips, digamos, ¿no? Que se pueden utilizar. Hay gente que los graba y hay gente que los produce. Sí, eso se puede exportar tranquilamente a los mercados que son demandantes de esto. De hecho, hay portales que son compradores de esto, donde se transaccionan en este tipo de cosas, así que eso se hace online sin mayormente problema. ¿Y es necesario tener de entrada en una pyme un área o un responsable de comercio exterior? ¿O ese servicio se puede terciarizar o se puede ir construyendo a lo largo del tiempo? ¿Cuál es una experiencia sobre el tema? No hay una regla general, seguramente, pero... En realidad, el mundo de los intangibles, a ver, el conocimiento, yo siempre digo, el conocimiento no tiene frontera, digamos, ¿no? El talento sí, o sea, la gente sí tiene una frontera porque vive en un país, pero el conocimiento se genera en algún lado. La verdad que si ustedes mañana hacen, vamos a suponer que ya que estamos hablando del sector audiovisual, hace un pequeño video, y ese video la pega en TikTok, ¿no? Es decir, para decirlo alguna... La verdad que el TikTok argentino, mexicano o japonés, lo mismo, tanto en cuanto no hablen en un idioma, sino que sean gestos o movimientos. Con lo cual, no es como los bienes que normalmente tiene que haber un especialista de comercio exterior que de alguna manera sabe, dice, bueno, pero cuidado porque vamos a tener 45 días si estamos por puerto de Rotterdam o por Düsseldorf o por Barcelona, ¿no? Eso sí, pero en este caso es clic y lo mandé, digamos, así que no hay necesidad de generar un espacio de comercio exterior, ¿no? Tengan un contador o un especialista que sepa algo de la parte fiscal como para no perder plata como esa empresa argentina que le vendió a Codelco, ¿no? Gracias. Ahora le quería hacer la misma pregunta, pero a Ignacio, más referida a bienes industriales, ya que él trabaja muchísimo con empresas que tanto proveen al mercado local como internacional. También hay un tema de viceversa, es decir, hay muchas industrias en el mismo sector tecnológico que importan tecnología para poder desarrollar sus propios productos. La mayoría de las computadoras y demás que utilizamos están hechas en el exterior. Pero la pregunta es para Ignacio, ¿cómo se mueve la pyme exportadora de bienes industriales, digamos? ¿Le es fácil, le es difícil? ¿Tiene que tener un propio área de comercio exterior o de exportaciones? ¿Cómo ves ese tema? Mira, bueno, ahí no soy un experto en todo el tema de comercio exterior, pero sí conozco casos de empresas que se vinculan con nosotros en Adimra. Usualmente las empresas que exportan bienes relativamente grandes y complejos, no tanto de tecnología como veníamos charlando antes, de, no sé, un dispositivo de IoT o algún componente con tecnología aplicada, suelen requerir, como decía recién Carlos, un cierto asesoramiento porque hay cuestiones muy finas ligadas a cuestiones de qué conviene y qué no conviene, digamos, que eso te lo da la experiencia y el conocimiento que puede tener una persona especialista en el tema. No necesariamente la pyme lo tiene que tener internamente,
puede contratar servicios de comercio exterior. Y de hecho, como pasa en la mayoría de las pymes, ¿no? El dueño hace un poco de todo, y también pasa lo mismo en lo que tiene que ver con comercio exterior. Sí, bueno, obviamente cuando la empresa ya gran parte de su negocio pasa por la exportación o por la importación de bienes, claramente, bueno, el volumen de trabajo ya excede a lo que puede llegar a ser un dueño de pyme, porque no son casos aislados y, bueno, necesariamente quizás convenga tener el área internamente, pero no es necesario, digamos. De hecho, se facilitó mucho con lo que tiene que ver con el programa Exporta Simple, en algunos casos donde el tamaño del bien es algo pequeño. Muchas empresas industriales logran exportar bienes de forma económica y bastante fácil para sus productos, pero bueno, depende siempre del caso, ¿no? El caso puntual. Sí, gracias. Eso responde en parte una pregunta de Patricio Tello Roldán sobre el rol del Estado y los ANR para la cuestión de la exportación. Efectivamente, hay una serie de apoyos públicos para facilitar o favorecer la exportación. Evidentemente, Sí. hay una cosa que tener muy, discúlpame Nacho, una cosa que tener muy en No, cuenta, que tanto el sector como el mercado destino son muy determinantes con respecto a las estrategias que uno quiera llevar adelante en el tema del comercio exterior. No es lo mismo exportar bienes primarios a granel que en la otra punta servicios del conocimiento hiper sofisticados que son de a uno, que tal vez ocurren solo una vez. En el mundo industrial o productivo tradicional uno está acostumbrado a la venta prácticamente permanente de productos y muchas veces al mismo mercado y tal vez incrementando volumen, pero el sector de los servicios o bienes muy sofisticados, por ejemplo, el caso típico que nombraba Carlos antes, de INVAP. INVAP hace una exportación cada X cantidad de años. No es que todo el tiempo exporta y ni siquiera el mismo producto. Es un caso muy extremo, evidentemente, muy particular, donde el rol del Estado es muy importante en el desarrollo de INVAP, pero donde son bienes muy de carácter excepcional, ¿sí? En cambio, en el mundo de los bienes más sofisticados, no tanto como un reactor nuclear de investigación, como exporta INVAP o como produce ahora los satélites, requieren de una adaptación y un conocimiento permanente de los requerimientos del mercado, porque además muchísimos de estos bienes están regidos por ciertas reglamentaciones. ¿Sí? No tanto el servicio de software, servicios informáticos, videojuegos y demás, pero por ejemplo, equipamiento médico, que Nacho conoce muy bien, o implementos o tecnología para gas y petróleo son muy particulares, tienen que estar sujetos a certificaciones, revisiones, trazabilidades y demás, porque si no el bien prácticamente no puede existir en el mercado. ¿Alguna opinión sobre el tema? No, iba a agregar respecto de lo que decías de financiamiento, que, bueno, particularmente creo lo comentó Florencia al inicio, el PAC de este llamado que se lanzó hace poco incluye todo lo que es asistencia técnica para el desarrollo exportador. Y bueno, para la pyme que está queriendo hacer algo y que necesita una asistencia para conocer cómo arrancar y cómo puede avanzar con todo ese proceso, me parece que es una línea específica de ese tema. Yo una consideración que hay que tener en cuenta es algunos servicios son a veces regulados en el destino. Por ejemplo, un arquitecto que hace un desarrollo para un centro comercial o para un barrio, o una obra de ingeniería, digamos, en servicio de ingeniería. Entonces hay regulaciones, igual que las que hay en Argentina, de tener un profesional habilitante y todo. Ahí siempre tienen que tener en cuenta que tienen que tener seguramente algún referente local que los ayude con la matriculación o que de alguna manera él mismo sea el responsable que firme, porque hay regulaciones. Y los titulados, ustedes saben que la reválida de los títulos es un tema complicado. Hay países que tienen acuerdo con Argentina, otros que no, y a veces hay títulos que tienen distinto peso.
¿no? Es decir, por ejemplo, un ingeniero español con un ingeniero argentino arriba de una obra civil, vale más el ingeniero español, aunque parezca mentira. Porque el ingeniero español en realidad es el fruto de un doctorado que ellos tienen, que es menos años que el de Argentina, pero le da un título diferente. Y por razones de acuerdos internacionales, cuando se presentan ante una licitación para hacer una obra del BID o del Banco Mundial o algo así, tienen distinto peso a la hora de la ponderación. Es un detalle muy particular, pero hay veces hay que tener en cuenta estas regulaciones locales. Para algunas clases de servicios es necesario tener esto, digamos, ¿no? También es cierto que lo que muchas empresas hacen en la parte de exportaciones de servicios es que generan una filial local en algún país donde hacen operaciones frecuentes. Y eso a veces es conveniente porque por razones fiscales es mejor facturar de una empresa local a una empresa local y después hacer un intercompany, o sea, facturarse entre las compañías para los reconocimientos de los ingresos, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, por ahora no tenemos más consultas. Es posible que algunas consultas les lleguen por correo o nos lleguen a nosotros, a la plataforma de CEPIM, y después se las pasemos a nosotros. Toda consulta y todo comentario es bienvenido. Creo que ha sido una jornada con muchísimo intercambio y muchísimas enseñanzas y aprendizajes. Creo que nos hemos inmerso muy bien en toda la temática de Industria 4.0 y en las experiencias de la exportación de servicios. Así que antes de terminar, quisiera pedirles que por favor, aparte de agradecer a los panelistas y al equipo técnico que facilitó esta reunión, que por favor completen la encuesta que estamos ofreciéndoles, porque para nosotros es muy, muy importante conocer la situación y la experiencia que han tenido los participantes en estas jornadas. Y también en este minuto que se están tomando para hacer esta encuesta, les recuerdo que el viernes 14 a las 10 de la mañana tenemos la tercera charla o el tercer módulo de este ciclo, que va a tratar sobre diseño para comercio exterior, donde se va a trabajar temas de desarrollo de marca, de diseño y demás. No hace falta que se vuelvan a inscribir, ni que vuelvan a solicitar el link, porque es siempre el mismo. Así que con sumo gusto esperamos vuestra participación en la próxima jornada y estén atentos que el área de capacitar y en CEPIME y CEPIME misma estamos organizando muchísimas más actividades de capacitación de muy diversas temáticas y también estamos generando actividades de formación, de acompañamiento, de asistencia técnica a las pymes. Muchas gracias, saludos a todos. Sigan votando y dando su parecer. Adiós, Carlos, muy gentil como siempre. Gracias. Ignacio, Gracias. lo mismo, un Adiós, abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos, un placer.